El gerente ordenó al propietario encubierto que se retirara. 7 minutos después, la camarera lo detuvo e hizo esto. La campana sobre la puerta sonó suavemente cuando Elliot Crane entró en lo que solía ser su orgullo y alegría. Hace 23 años, él mismo había pintado estas paredes, elegido cada mueble e incluso seleccionado a mano las lámparas vintage que aún colgaban del techo. Ahora, al caminar por la entrada de la ubicación original de Fork and Flam, se sintió como un extraño en su propia creación. A los 59 años, Elliot se había alejado deliberadamente del foco de atención. Su rostro ya no aparece en el sitio web de la empresa, y la mayoría de los empleados contratados en los últimos 5 años no lo reconocerían si se sentara en su mesa. Ese anonimato se había convertido en su herramienta más valiosa, especialmente cuando susurros inquietantes empezaron a llegar a sus oídos. Historias de una cultura tóxica que se propaga por su cadena de restaurantes como un virus. Los jeans desgastados y la sudadera con capucha descolorida que llevaba no eran un disfraz. Era ropa cómoda de sus días en los que subía escaleras y arreglaba él mismo equipos rotos. Sus manos curtidas aún muestran leves cicatrices de aquellos primeros años de creación del negocio. Metido más profundamente en sus bolsillos mientras inspeccionaba el comedor. Algo anduvo mal inmediatamente. El ambiente era tenso, cargado de una corriente subyacente de miedo que no tenía cabida en un restaurante. Los camareros se movían con pasos rápidos y nerviosos, con sonrisas forzadas y quebradizas. El calor familiar que una vez definió al tenedor y la llama había sido reemplazado por algo frío y mecánico. Sí, ¿qué quieres? La voz cortó las observaciones de Elliot como una cuchilla. Se giró y vio que se acercaba un joven de unos 20 años, alto, vestido elegantemente y con esa clase de confianza agresiva que surge cuando se posee demasiado poder demasiado pronto. La etiqueta con el nombre decía, Jake Monroe, gerente. Y todo en su postura gritaba dominio territorial. Me gustaría una mesa, por favor, dijo Elliot en voz baja, señalando hacia la sección que solía llamar el corazón del restaurante. El acogedor rincón donde las familias habían celebrado cumpleaños y las parejas habían compartido primeras citas durante más de 2 décadas. Los ojos de Jake recorrieron la apariencia casual de Elliot con un desdén manifiesto. ¿Stand para uno? Resopló lo suficientemente fuerte para que los comensales cercanos pudieran oírlo. ¿Qué es esto? Una biblioteca. Hay cafeterías calle abajo si buscas un sitio donde acampar todo el día. El despido dolió, pero no por las razones que Jake podría haber esperado. Elliot había enfrentado insultos peores en sus primeros días como empresario. Lo que le dolió fue ver esa actitud en su restaurante, el lugar que había construido sobre principios de calidez, respeto y hospitalidad genuina. El bar estaría bien, respondió Elliot, manteniendo la compostura. Necesitaba observar para comprender qué le estaba sucediendo a su empresa desde dentro. Montar una escena ahora solo lo delataría. Jake señaló con desdén hacia la barra sin volver a mirar. Como sea, Maya te solucionará el problema. Ya se estaba dando la vuelta, ladrando órdenes a una camarera que se detuvo para ayudar a un cliente mayor con el menú. Elliot se sentó en un taburete, con una vista clara del comedor. Desde allí, podía observar todo el proceso, y lo que vio le encogía aún más el corazón a cada minuto que pasaba. Jake se movía por el restaurante como un tiburón, su presencia causaba tensión visible donde quiera que iba. Los camareros se pusieron a la defensiva cuando se acercó, su amabilidad natural se desvaneció. Elliot lo vio arrebatarle el teléfono de la mano a una joven camarera. Había estado mostrando fotos de su bebé recién nacido a una clienta habitual que le había preguntado, llamadas personales en su tiempo libre. Jake espetó tan fuerte que medio comedor lo oyó. La cara de la camarera se sonrojó de vergüenza mientras se disculpaba con Jake y la confundida clienta. Esto no era gestión, era intimidación. La atención de Elliot se centró en la camarera que atendía la sección de bomberos, una joven de mirada inteligente y movimientos cuidadosos. A diferencia de las demás,
no parecía afectada por la presencia de Jake. Cuando él no la miraba, ofrecía sonrisas sinceras a sus clientes, atención especial a los comensales mayores y pacientes explicaciones de los platos del menú. Su etiqueta decía Nia, y algo en su firmeza en medio del caos le recordó a Elliot a su yo más joven. Maya, la camarera, se acercó con una eficiencia practicada. Probablemente tendría unos 40 y tantos, con una mirada amable que denotaba cansancio. ¿Con qué puedo empezar?, preguntó, con la voz forzada y alegre de quien intenta mantener un nivel profesional a pesar de todo. Solo un café para empezar, dijo Elliot. Y quizás podrías recomendar algo del menú del día. La expresión de Maya cambió, un instante de genuina sorpresa al ser preguntada por su opinión. El especial de pasta está bueno hoy, dijo, y luego bajó un poco la voz. Entre tú y yo, quédate con los clásicos, con algunas novedades. Su voz se fue apagando y miró nerviosamente a Jake, que ahora estaba reprendiendo a un camarero cerca de la puerta de la cocina. Elliot asintió, comprendiendo. Incluso el camarero tenía miedo de hablar honestamente sobre la calidad de la comida. En los primeros días de Four Canned Flam, su personal había sido un embajador apasionado de cada plato, orgulloso de recomendar sus favoritos y explicar los métodos de preparación. Ahora estaban caminando sobre cáscaras de huevo. El café llegó rápidamente y Elliot se sorprendió al descubrir que seguía siendo excelente, la misma mezcla que él mismo seleccionó años atrás. Algunas cosas al menos permanecieron sin cambios. Pero mientras permanecía sentado y seguía observando, notó detalles que serían invisibles para un comensal ocasional. Los camareros tenían prisa innecesaria y su estrés era palpable. Varias veces vio a los miembros del personal comenzar a tomar sus descansos obligatorios, solo para que Jake los llamara nuevamente para tareas triviales. El bote de propinas en el bar, antaño símbolo de éxito compartido, parecía sospechosamente liviano para un servicio de almuerzo muy concurrido. Lo más inquietante era el miedo en los ojos de sus empleados. Estos no eran los miembros del equipo seguros y felices que había imaginado cuando creó Four Canned Flam. Eran personas que caminaban por un campo minado, temerosos de que cualquier paso en falso pudiera costarles el trabajo. La pasta de Elliot llegó, traída por un camarero que la dejó rápidamente y se apresuró a irse antes de poder decir gracias. La presentación fue descuidada, nada que ver con los cuidadosos estándares de presentación que había establecido. Pero fue cuando dio el primer bocado que su cuidadoso plan de observación comenzó a desmoronarse. La pasta estaba bastante poco cocida, la salsa tibia y las verduras todavía parcialmente congeladas en el centro. En su propio restaurante le servían comida que no pasaría la inspección de un restaurante de carretera. Ya no era solo una cuestión de estilo de gestión. Se trataba de que los estándares fundamentales que habían forjado la reputación de Fork and Flames fueran completamente abandonados. Elliot llamó la atención de un camarero que pasaba por allí, no de Nia, sino de una chica más joven que parecía recién salida de la escuela secundaria. Se acercó vacilante, como si esperara problemas. «Disculpe», dijo Elliot suavemente. «Creo que mi pasta podría necesitar un poco más de tiempo en la cocina. El centro todavía está bastante frío». Antes de que el camarero pudiera responder, Jake apareció junto a su mesa como una nube de tormenta. Su rostro estaba enrojecido por la ira y su voz resonó por todo el comedor. «¿Cuál es el problema ahora?», exigió Jake, sin molestarse en bajar la voz. Varias mesas cercanas se giraron para mirar fijamente, y Elliot pudo ver que otros comensales parecían incómodos con la confrontación pública. «Solo estaba mencionando que la pasta parece poco cocida», dijo Elliot con calma, manteniendo su voz respetuosa y tranquila, esperando que Jake hiciera lo mismo. En cambio, la voz de Jake se hizo más fuerte. «Oh, aquí vamos. Otro cliente que intenta conseguir comida gratis con quejas falsas». Se inclinó más cerca y su tono destilaba desprecio. «Déjame adivinar, lo quieres compensado, ¿verdad? Quizás un postre gratis también». Todo el restaurante estaba en silencio ahora,
Todos los ojos estaban puestos en su mesa. Elliot podía sentir la mortificación que irradiaba la joven camarera, que estaba atrapada entre ellos, claramente queriendo ayudar, pero con miedo de contradecir a su gerente. Simplemente pensé que la cocina debería saberlo, dijo Elliot, con voz firme a pesar de la humillación pública. Pago con gusto. No damos segundas oportunidades a los tacaños. Jake lo interrumpió. Su voz ahora se escuchaba claramente en todos los rincones del restaurante. ¿Quieres quejarte de nuestra comida? Hay un McDonald's a la vuelta de la esquina. Termina lo que pediste o vete. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elliot pudo ver a otros clientes mirando hacia otro lado avergonzados, algunos incluso tomando sus teléfonos para capturar la escena. Esto fue peor de lo que había imaginado. Jake no solo estaba creando un ambiente de trabajo tóxico, estaba alejando activamente a los clientes y destruyendo la reputación del restaurante con cada interacción. Por un momento, Elliot consideró revelar su identidad allí mismo. Las palabras estaban en la punta de su lengua. ¿Sabes quién soy? Pero algo lo detuvo. Tal vez fue la visión de Nia observando desde el otro lado de la habitación con sus manos apretadas a los costados, claramente queriendo intervenir, pero sabiendo que le costaría su trabajo. Tal vez fue el reconocimiento de que esta escena se repetía con regularidad y necesitaba ver cómo terminaba para comprender el alcance total del problema. En lugar de eso, Elliot metió la mano en su billetera y puso suficiente dinero en efectivo sobre la mesa para cubrir la comida y una generosa propina. Un dinero que sospechaba que nunca llegaría al avergonzado camarero que estaba a su lado. Gracias por su tiempo, dijo en voz baja, poniéndose de pie con toda la dignidad que pudo. Mientras caminaba hacia la puerta, pudo escuchar la voz de Jake detrás de él. La próxima vez, prueba a plebes. Son más de tu velocidad. La risa que siguió, forzada e incómoda por parte de los pocos partidarios de Jake entre el personal, resonó detrás de Elliot mientras empujaba la puerta y salía a la luz del sol de la tarde. De pie en la acera afuera de su propio restaurante, después de haber sido humillado públicamente y expulsado por su propio empleado, Elliot Crane sintió algo que no había experimentado en décadas. Un fracaso total y absoluto, no un fracaso empresarial. Había sobrevivido a muchos de ellos en sus primeros años. Esto era algo más profundo. Había fallado a las personas que dependían de él, había fallado al legado que intentó construir y había fallado a los clientes que todavía confiaban en el nombre Fork and Flam. Pero mientras caminaba lentamente hacia su auto, estacionado discretamente a una cuadra de distancia, Elliot no se dio cuenta de que su silenciosa observación había sido observada a cambio. Detrás de las ventanas del restaurante, unos ojos inteligentes observaban, tomaban nota y establecían conexiones que cambiarían todo en exactamente 7 minutos. 7 minutos. Ese fue el tiempo que le tomó a Elliot Crane caminar la cuadra hasta su auto, buscar las llaves y sentarse en el asiento del conductor, mirando fijamente el volante. 7 minutos para que todo el peso de lo que había presenciado se asentara en sus huesos como plomo. Dentro de Fork and Flam, esos mismos 7 minutos se desarrollaban de manera muy diferente. Jake Monroe estaba en lo más alto de su viaje de poder, caminando de regreso a la cocina con la satisfacción de alguien que acaba de demostrar su dominio. Así es como se trata a los alborotadores. Lo anunció sin dirigirse a nadie en particular, y su voz tenía el mismo tono agresivo que había humillado a Elliot. Dales 1 centímetro y se llevarán todo el restaurante. El comedor había vuelto a su obligada normalidad. Las conversaciones se reanudaron en voz baja. Pero el daño ya estaba hecho. 3 mesas ya habían pedido sus cuentas con anticipación, claramente incómodas con lo que habían presenciado. La pareja de ancianos cerca de la ventana seguía mirando hacia la puerta por donde había salido Elliot, susurrando entre ellos con expresiones preocupadas. Maya, la camarera, limpiaba los vasos silenciosamente y con más fuerza de la necesaria. Su mandíbula estaba tensa. Había trabajado en restaurantes durante 15 años y nunca había visto a un gerente manejar una queja legítima sobre comida con una crueldad tan poco profesional.
La pasta estaba claramente poco cocida. Ella lo había visto cuando salió e incluso lo había mencionado en la cocina. Pero el ego de Jake era más importante que la satisfacción del cliente. En la mesa 12, Nya Hoyowai continuaba atendiendo a sus clientes con eficiencia practicada, pero su mente estaba acelerada. Ella había observado todo el desarrollo de la confrontación, había visto la tranquila dignidad con la que el hombre mayor había manejado la humillación pública de Jake. Pero lo más importante es que había reconocido algo que todos los demás habían pasado por alto. La forma en que miró alrededor del restaurante cuando entró por primera vez, no como un cliente eligiendo dónde sentarse, sino como alguien que evalúa algo que le pertenece. El dolor genuino en sus ojos cuando Jake había hablado tan despectivamente sobre las cafeterías de la calle. Y lo más revelador de todo fue la atención con la que examinó la pasta, no con la irritación de un cliente exigente, sino con la decepción de alguien que esperaba algo mucho mejor. Nya había estado trabajando en Fork and Flam durante 3 años, tiempo suficiente para recordar cuando las cosas eran diferentes. Antes del ascenso de Jake hace 6 meses, el restaurante operaba bajo principios diferentes. La gerente anterior, Carol, realmente se preocupaba por la calidad de la comida y el bienestar del personal. Ella conocía el nombre de cada empleado, el de sus hijos, sus luchas y aspiraciones. Pero Carol se había reestructurado cuando el nuevo director regional decidió que la ubicación necesitaba márgenes de ganancia más fuertes y una gestión más agresiva. Traducción: querían a alguien que recortara gastos, exprimiera personal y abusara de los números a corto plazo sin tener en cuenta las consecuencias a largo plazo. Jake había cumplido en todos los aspectos. Desde su llegada, 12 miembros del personal habían dimitido o habían sido despedidos. El reparto de propinas se había convertido en un robo de propinas, y Jake encontró formas creativas de redirigir las propinas destinadas a los meseros. Los tiempos de descanso se habían convertido en sugerencias más que en requisitos. Y la calidad de la comida había ido disminuyendo constantemente a medida que Jake presionaba por un servicio más rápido e ingredientes más baratos. Pero fue la carpeta en el bolso de Nya la que contaba la verdadera historia. Durante meses estuvo documentándolo todo. No porque hubiera planeado hacer algo con ello. ¿Qué podría hacer una camarera contra la gerencia? Pero porque alguien necesitaba realizar un seguimiento. Alguien necesitaba recordar que esto no era normal, no era aceptable y no era lo que se suponía que representaba el tenedor y la llama. La carpeta contenía correos electrónicos impresos que mostraban las directivas de Jake para reducir el tamaño de las porciones. Capturas de pantalla del sistema de programación de personal que muestran cómo programó deliberadamente a las personas con horas justo por debajo de las de tiempo completo para evitar pagar los beneficios. Declaraciones escritas de 3 camareros que habían sido despedidos por problemas de actitud, que se tradujeron en preguntas sobre propinas faltantes o solicitudes de descansos legalmente obligatorios. Lo más perjudicial de todo fueron los informes de quejas de los clientes que Jake había falsificado. Cada vez que alguien se quejaba de la calidad de la comida o del servicio, quejas legítimas que debían haber sido abordadas, Jake reescribía los informes para culpar a los clientes por ser irrazonables o intentar estafar con comidas gratis. Había estado cubriendo sistemáticamente sus propios fracasos al crear un registro de papel que hacía parecer que el restaurante estaba lleno de clientes problemáticos en lugar de sufrir una gestión problemática. Nya había planeado llevar la carpeta a recursos humanos, pero sus 2 informes anteriores sobre el comportamiento de Jake habían sido ignorados. Al director regional parecían encantarle los resultados de Jake. No importa que esos resultados se basaran en la explotación del personal y la disminución de la satisfacción del cliente. Ver a ese hombre amable y tranquilo ser humillado públicamente por señalar comida realmente poco cocida había sido la gota que colmó el vaso. Pero fue el momento del reconocimiento el que lo cambió todo. Mientras Jake regañaba al cliente, Nya vislumbró algo que hizo que su corazón se detuviera. Cuando el hombre sacó su billetera, se le escapó una tarjeta de visita. Solo lo vio por un segundo, pero fue suficiente. El logotipo del tenedor y la llama. Y debajo,
el nombre que todos los empleados aprendieron durante la orientación, pero que pocos habían visto en persona. Elliot Crane, fundador y director ejecutivo. La comprensión la golpeó como un rayo. El hombre tranquilo con la sudadera desgastada no era simplemente otro cliente maltratado por Jake Monroe. Él era la persona que había construido toda esta empresa, la que había creado los valores y estándares que Jake estaba destruyendo sistemáticamente. Y acababa de ser expulsado de su propio restaurante. Nia miró el reloj que estaba sobre la barra. 7 minutos desde que se fue. Quizás todavía esté en el estacionamiento. Quizás todavía esté lo suficientemente cerca para atraparlo. Esta era su oportunidad. Tal vez era su única oportunidad de mostrarle lo que realmente estaba sucediendo con su empresa. Sus manos temblaron ligeramente mientras se desataba el delantal. Ella nunca había hecho algo así antes, nunca había tomado un riesgo tan profesional. Pero algunos momentos exigían coraje y este era uno de ellos. Me estoy tomando un descanso, le anunció a Maya, quien asintió sin preguntar. Maya había visto las mismas cosas que Nia y había comprendido las mismas frustraciones. Nia agarró su bolso de mano. El peso de la carpeta que había dentro de repente se sintió significativo. Ella empujó la puerta trasera hacia el callejón, luego corrió hacia el frente del edificio, con el corazón latiendo con fuerza con cada paso. Allí, una figura caminaba lentamente hacia un modesto sedán estacionado al final de la cuadra. Incluso desde atrás, reconoció la postura derrotada, la cuidadosa dignidad que había permanecido intacta incluso después de la humillación pública. «Señor», gritó, y su voz transmitía más desesperación de la que pretendía. «Señor, por favor espere». Elliot Crane se giró, su expresión pasó de resignación a sorpresa cuando vio a la joven camarera corriendo hacia él, agarrando una bolsa contra su pecho como si contuviera algo precioso. Y en ese momento, cuando sus miradas se cruzaron en el estacionamiento de su propio restaurante, ambos supieron que todo estaba a punto de cambiar. La mano de Elliot se congeló en la manija de la puerta de su auto. La joven camarera que estaba dentro corría hacia él, con el rostro enrojecido por el esfuerzo y algo que parecía una determinación desesperada. La reconoció inmediatamente, la única camarera que parecía diferente de las demás, que se había movido a través del ambiente tóxico de Jake con una dignidad tranquila e intacta. «Por favor», gritó mientras se acercaba un poco sin aliento. «Por favor, no te vayas». «Aún no». Algo en su voz hizo que Elliot retrocediera de su coche. De cerca, pudo ver que ella probablemente tendría 20 y tantos años, con ojos marrones inteligentes que no contenían nada de la resignación temerosa que había visto en los otros miembros del personal. Su etiqueta con el nombre decía Nia y apretaba contra su pecho una desgastada bolsa de lona como si contuviera algo vital. «Lamento lo que pasó ahí», dijo, sus palabras salieron rápidamente. «Lo que Jake te hizo, la forma en que te trató, fue completamente poco profesional y estuvo mal». Elliot logró esbozar una sonrisa triste. «No es tu culpa, no necesitas disculparte por el comportamiento de tu gerente». «Pero eso es todo», dijo Mia, bajando la voz hasta casi convertirse en un susurro. Ella miró hacia el restaurante y luego se acercó. «Yo sé quién eres». Las palabras golpearon a Elliot como un golpe físico. Sintió que su anonimato cuidadosamente mantenido se resquebrajaba, exponiéndolo de maneras para las que no estaba preparado. «Lo siento. ¿Qué quieres decir?» Las manos de Nia temblaban ahora, pero su voz se volvió más firme. «Mientras Jake te gritaba, cuando intentaba sacar tu billetera, se te cayó una tarjeta de visita. Solo lo vi por un segundo, pero vi el logo del tenedor y la llama, y vi el nombre debajo». Ella hizo una pausa, sus ojos nunca dejaron su rostro. Elliot Crane, fundador y director ejecutivo. El silencio se extendió entre ellos, lleno de los sonidos distantes del tráfico y el ruido apagado del restaurante detrás de ellos. Elliot se sintió expuesto, vulnerable de una manera que no había experimentado desde los primeros días de construcción de su negocio. Esta joven lo había reconocido cuando nadie más lo había hecho,
Había visto a través de su ropa informal y su barba gris al hombre cuya visión había creado la empresa para la que ella trabajaba. Por favor, continuó Nia, su voz ganando fuerza. No dejes que él hable por el resto de nosotros. No dejes que lo que pasó allí represente lo que somos, lo que queremos ser. Algo en sus palabras y la súplica sincera en su voz hicieron que el pecho de Elliot se apretara con una emoción que no esperaba. Aquí había alguien que todavía se preocupaba por los principios sobre los que había construido Fork and Flam, incluso mientras trabajaba bajo la supervisión de un gerente que los destruía sistemáticamente. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Preguntó en voz baja. ¿Acerca de quién eres? 7 minutos, dijo Mia, intentando esbozar una pequeña sonrisa. ¿Qué ha estado pasando con tu restaurante? 3 años. He estado observando, documentando, esperando que alguien se dé cuenta y se preocupe lo suficiente como para solucionarlo. Ella movió la bolsa en sus brazos y Elliot pudo ver la esquina de una gruesa carpeta manila asomándose desde la parte superior. ¿Qué hay en la bolsa, Nia? Sus ojos se encontraron con los de él directamente, y él vio un destello de la misma determinación que lo había impulsado a construir Fork and Flam de la nada. La verdad, todo lo que Jake ha estado haciendo a sus empleados, a sus clientes, a su reputación, todo lo que la oficina regional no quiere escuchar. Elliot sintió que su ritmo cardíaco se aceleraba. ¿Qué tipo de todo? Propinas robadas, malos descansos forzados, quejas de clientes falsificadas, 3 buenas personas despedidas por hacer preguntas sobre robo de salario. Su voz ahora estaba ganando impulso. Meses de frustración reprimida que finalmente encuentran una salida. Ha estado manejando su restaurante como una dictadura y a la corporación le encanta porque los márgenes de ganancia se ven bien en el papel. Ella sacó la carpeta de su bolso y se la ofreció. He estado guardando registros durante meses. Capturas de pantalla de correos, declaraciones escritas, horarios que muestran manipulación ilegal de horas. Lo reporté a Recursos Humanos 2 veces, pero nada cambió. Dijeron que estaba excediendo los objetivos de rendimiento y que no estaba logrando adaptarme a nuevos estilos de gestión. Elliot se quedó mirando la carpeta llena de documentación, evidencia de abuso sistemático que ocurría bajo el nombre de su propia empresa. ¿Por qué? Él preguntó. ¿Por qué guardaste todo esto? Si Recursos Humanos no escuchaba, si nada cambiaba, ¿por qué seguiste luchando? La expresión de Nia se suavizó y, por primera vez desde que corrió tras él, parecía vulnerable. Porque recuerdo cómo era este lugar antes de Jake, antes de la reestructuración, cuando Carol era la gerente. Ella sabía los nombres de todos, se preocupaba por la comida que servíamos, se aseguraba de que todos tuviéramos nuestros descansos y recibiéramos nuestra parte justa de propinas. Su voz se quebró ligeramente. Nos hizo sentir que éramos parte de algo bueno, algo de lo que valía la pena estar orgullosos. ¿Qué le pasó a Carol? Reestructurado hace 6 meses. Al parecer, no estaba lo suficientemente centrada en las ganancias para la nueva estrategia regional. El tono de Mia transmitía amarga comprensión. Fue entonces cuando Jake fue ascendido de subgerente. Ahí fue cuando todo cambió. Elliot tomó la carpeta de sus manos, sintiendo su peso. No solo el peso físico del papel y la documentación, sino el peso de la responsabilidad, de un liderazgo fallido, de una empresa que había perdido el rumbo mientras él había estado ausente del frente. Podrías perder tu trabajo por esto, dijo, levantando la vista de la carpeta para mirarla a los ojos. Si Jake descubre que estás hablando conmigo, enséñame esto. Probablemente ya lo he hecho, dijo Nia encogiéndose de hombros con un gesto que intentó parecer casual, pero no lo logró. Quitándome el delantal y corriendo detrás de un cliente que Jake acaba de echar. Eso no es exactamente sutil, pero honestamente, no puedo seguir viendo que esto suceda. No puedo seguir sirviendo comida de la que no estoy orgulloso a clientes que merecen algo mejor mientras trabajo para alguien que trata a su personal como equipo desechable. Ella enderezó los hombros y Elliot vio en ella las mismas cualidades que habían impulsado su propio viaje empresarial. Coraje,
integridad y la voluntad de correr riesgos por algo más grande que la comodidad personal. Prefiero perder mi trabajo luchando por lo correcto que conservarlo callando lo que está mal, continuó. Tu restaurante, tu verdadero restaurante, el que tú construiste, significó algo para la gente. Aún podría si a alguien le importa lo suficiente como para salvarlo. De pie en el estacionamiento de su propio restaurante, con pruebas del abuso sistemático perpetrado en su nombre, Elliot Crane sintió algo que no había experimentado en años. El ardor que lo impulsó a fundar Fork and Flam. No por márgenes de beneficio ni por expandir el mercado, sino por la simple convicción de que la gente merece algo mejor. Mejor comida, mejor servicio, mejor trato. Nia, dijo, con la voz firme y un propósito renovado. ¿Estarías dispuesta a volver conmigo a ese restaurante? No como una empleada que reporta a Jake Monroe, sino como mi guía para mostrarme exactamente qué hay que arreglar. Por primera vez desde que lo persiguió, Nia sonrió, una sonrisa sincera, llena de esperanza y determinación. Señor Crane, pensé que nunca lo preguntaría. El camino de regreso a Fork and Flam se sintió diferente esta vez. Elliot no era el cliente anónimo que intentaba observar en silencio. Era el fundador que regresaba para reclamar el alma de su empresa. A su lado, Nia se movía con renovada confianza. Ya no era la empleada impotente que observaba cómo se desarrollaba la injusticia. Antes de irnos. Entra, dijo Elliot, deteniéndose en la entrada. Necesito ver qué hay en esa carpeta. Todo. Se apartaron del edificio, lejos de las ventanas. Nia abrió la carpeta Manila, revelando meses de documentación minuciosa que le revolvía el estómago a Elliot con cada página. La primera sección contenía capturas de pantalla de horarios impresos que mostraban un patrón deliberado. Jake había estado programando a los empleados a tiempo completo 39 horas semanales, justo por debajo del límite de 40 horas que requeriría prestaciones. Pero las marcas de tiempo en las capturas de pantalla revelaban algo peor. Estaba llamando a la gente en sus días libres para turnos de emergencia que nunca aparecían en los registros oficiales. Sara Martínez, explicó Nia, señalando un horario. Madre soltera que lleva años aquí. Jake la programa por 39 horas y luego la llama para turnos en efectivo que no cuentan para su total oficial. Si se niega, la amenaza con reducir sus horas regulares por falta de compromiso con el equipo. Elliot apretó la mandíbula. No se trataba solo de mala gestión, sino de explotación sistemática. La siguiente sección contenía fotos del bote de propinas. Contenido a diferentes horas del día con los recibos correspondientes de la caja. Las cuentas eran contundentes. Un viernes por la noche, el bote de propinas contenía más de 200 pesos a las 6 de la tarde, pero solo 85 pesos al cierre, a pesar de que la hora punta de la tarde generaba muchas más propinas. Maya comenzó a tomar fotos después de notar las discrepancias. Nia continuó. Jake tiene las llaves del bote de propinas y viene varias veces durante los turnos. El dinero faltante nunca se reporta, y si alguien pregunta, él afirma que debe haber sido contado mal, pero fue la tercera sección la que realmente impactó a Elliot. Formularios de quejas de clientes, docenas de ellos, todos reescritos a mano por Jake. Las quejas originales, presentadas en línea o verbalmente al personal, contaban historias de comida poco hecha, largos tiempos de espera y un servicio grosero. Las versiones de Jake presentaban cada queja como demandas irrazonables de los clientes o intentos de obtener comidas gratis. Un ejemplo particularmente dañino fue la queja de una familia por encontrar un pelo en la comida de su hijo. El informe original presentado a través del sitio web de la empresa era detallado y razonable. La versión de Jake afirmaba que la familia se implantaron el cabello ellos mismos y eran estafadores conocidos que frecuentaban varios restaurantes con reclamos falsos. Lleva meses haciendo esto, dijo Nia, con la voz tensa por la ira. Toda queja legítima se tergiversa para que el cliente parezca el problema.
La empresa cree que tenemos clientes poco razonables en lugar de saber que tenemos graves problemas de seguridad alimentaria y servicio. La sección final contenía la evidencia más desgarradora. Declaraciones escritas de 3 exempleados, todos documentando las circunstancias de su despido. Marcus, un cocinero que había sido despedido por problemas de actitud tras cuestionar por qué servían verduras caducadas. Jennifer, una camarera despedida por robo tras preguntarle a Jake sobre la propina que faltaba. David, un camarero despedido por insubordinación al intentar ayudar a un cliente al que Jake se había negado a sentar debido a su apariencia. Me reuní con todos ellos después de su despido, explicó Nia. Tenían miedo de denunciarlo oficialmente. Jake les dijo a todos que se aseguraría de que nunca los contrataran en otro restaurante si causaban problemas, pero querían que alguien supiera la verdad. Elliot cerró la carpeta, con las manos temblorosas por una rabia apenas contenida. No se trataba solo de mala gestión o presión para obtener ganancias. Jake Monroe estaba destruyendo sistemáticamente todo lo que representaba Fork and Flam mientras creaba documentación falsa para ocultar sus huellas. Hay una cosa más, dijo Mia en voz baja. Sacó su teléfono. Y abrí la aplicación de grabación de voz. La semana pasada, Jake no sabía que estaba en el armario de suministros cuando recibió una llamada de la directora regional. Ella pulsó el botón de reproducción y la voz de Jake llenó el aire entre ellos. Diminuta pero clara a través del altavoz del teléfono. Sí, las cifras se ven geniales porque he optimizado las operaciones, reducido el peso muerto, eliminado los costos laborales innecesarios y dejado de atender a clientes problemáticos que solo quieren limosnas. Las quejas del personal, solo algunos alborotadores que no se pudieron adaptar a la gestión real. Lo he documentado todo. Claramente, estas personas no eran madera de birlar y quemar. La grabación continuó con Jake alardeando de sus enfoques innovadores en la gestión laboral y las relaciones con los clientes, presentándose como un líder visionario que resuelve problemas que la gerencia anterior había sido demasiado blanda para abordar. Cuando terminó la grabación, Elliot guardó silencio un largo momento. El peso de la responsabilidad recaía sobre sus hombros. No solo por permitir que esto sucediera, sino por cada empleado maltratado, cada cliente expulsado, cada valor sobre el que construyó la empresa que había sido traicionado. Nia, dijo finalmente, con voz firme y resuelta. Necesito que sepas que pase lo que pase ahí dentro, estás protegido. Has demostrado más liderazgo en los últimos 10 minutos que el que mi estructura de gestión ha demostrado en meses. Ella asintió, comprendiendo la gravedad de lo que estaban a punto de hacer. ¿Cuál es el plan? Elliot miró la carpeta que tenía en las manos, luego las ventanas del restaurante donde pudo ver a Jake presidiendo la reunión cerca del bar, probablemente contándole a alguien su versión de cómo había manejado al cliente problemático antes. Entraremos allí y me presentaré adecuadamente. Elliot dijo, no como cliente, no como alguien que observa desde las sombras, sino como la persona que construyó esta empresa y que es responsable de todo lo que sucede bajo su nombre. Se metió la carpeta bajo el brazo y enderezó los hombros. Jake Monroe está a punto de aprender que el verdadero liderazgo no se trata de intimidación y explotación. Se trata de responsabilidad. Mientras se acercaban a la entrada del restaurante, Nia sintió que su corazón latía con fuerza de anticipación y miedo. Ella nunca imaginó que correr tras un cliente maltratado la llevaría a ese momento. Regresando a Fork and Flam junto a su fundador, llevando evidencia que lo cambiaría todo. A través de las ventanas, podían ver a Jake cerca de la barra, su postura irradiaba la misma confianza arrogante que había definido su interacción con Elliot anteriormente. No tenía idea de que su mundo estaba a punto de ser trastocado por el hombre tranquilo al que había humillado tan públicamente unos minutos antes. Elliot empujó la puerta y el timbre familiar anunció su entrada. Pero esta vez no entró como observador. Él regresaba a casa para reclamar lo que era suyo. El comedor cayó en un silencio inquietante mientras Elliot y Nia caminaban juntos hacia la entrada.
Varios clientes reconocieron al hombre que había sido humillado públicamente anteriormente y comenzaron a circular susurros por todo el restaurante. Jake, que estaba apoyado en la barra contándoles una historia animada a dos camareros que parecían incómodos, levantó la vista con inmediata irritación. «Oh, tienes que estar bromeando», dijo Jake en voz alta, y su voz tenía el mismo desprecio que antes. «¿Qué parte de Leaf no entendiste?» Y Nia, sus ojos se entrecerraron peligrosamente cuando la notó caminando junto a Elliot. «Tu descanso terminó hace 10 minutos. Regresad a vuestras mesas». Pero Nia no se movió hacia su sección. En cambio, se quedó junto a Elliot, con la barbilla levantada en silencioso desafío. Los demás miembros del personal comenzaron a notar la dinámica inusual. Maya detrás de la barra, los camareros con los que Jake había estado hablando, incluso el personal de cocina que había salido a mirar a través de la ventana de servicio. En realidad, dijo Elliot, con voz tranquila, pero que se escuchó claramente en todo el restaurante. «Creo que necesitamos tener una conversación. Todos nosotros». La cara de Jake se puso roja de ira. «Escucha, amigo. Ya te lo dije. Mi nombre es Elliot Crane», dijo Elliot, interrumpiéndolo. «Soy el fundador y director ejecutivo de Fork and Flam». El silencio que siguió fue absoluto. La boca de Jake se abrió y se cerró silenciosamente, como un pez jadeando en busca de aire. Alrededor del comedor, los miembros del personal intercambiaron miradas de sorpresa y varios clientes sacaron sus teléfonos, sintiendo que estaban presenciando algo extraordinario. «Eso es imposible», balbuceó Jake mientras su agresiva confianza se quebraba. «No eres más que un vagabundo que intenta estafar para conseguir comida gratis». El CEO no parece. «¿Cómo qué?», Elliot preguntó en voz baja. «Como alguien que se preocupa lo suficiente por sus empleados como para controlarlos personalmente. Como alguien que podría estar preocupado por los informes sobre gestión tóxica». Levantó la carpeta manila y los ojos de Jake se fijaron en ella con creciente alarma. «Nia ha estado documentando algunos patrones muy interesantes en este restaurante». Elliot continuó. Su voz se tranquilizó pero cada vez más fuerte. «¿Quieres explicar a todos aquí por qué el bote de propinas pierde dinero regularmente durante tus turnos? ¿O por qué 3 excelentes empleados fueron despedidos por hacer preguntas legítimas sobre el robo de salarios?» La cara de Jake se puso blanca. «Ella está mintiendo. Ella es una empleada descontenta que intenta causar problemas». «¿No puedes creerlo? ¿No puedo creer qué?». Elliot abrió la carpeta y sacó las capturas de pantalla de la programación. «Que ha estado manipulando los horarios de trabajo para evitar pagar beneficios mientras obliga a las personas a trabajar horas no declaradas. Hay marcas de tiempo en estos, Jake. Prueba digital». Mi jadeo vino desde detrás de la barra. Varios camareros se acercaron. Sus rostros mostraban reconocimiento y creciente enojo al darse cuenta del alcance de lo que había estado sucediendo. «O tal vez», continuó Elliot, sacando las fotos del frasco de propinas. «¿Te gustaría explicar estas imágenes que muestran el dinero de las propinas desapareciendo a lo largo de tus turnos?» Maya tomó estas fotografías porque notó las discrepancias. Los ojos de Jake recorrieron la habitación desesperadamente. «Esto es acoso. ¿No puedes simplemente entrar aquí y qué? ¿Hacer responsable a mi propio empleado por robarle a sus compañeros de trabajo?» La voz de Elliot ahora tenía un tono más agudo. «Por crear un ambiente de trabajo hostil, por mentir a la empresa sobre las quejas de los clientes para encubrir sus propios fallos». Sacó varios formularios de queja falsificados y los levantó. «Estas son quejas de clientes que reescribiste, Jake». Los originales contaban historias de problemas legítimos de seguridad alimentaria y servicio. Sus versiones culparon a los clientes por los problemas que usted creó. El comedor quedó paralizado. Los clientes habían dejado de comer. Los servidores habían abandonado sus tareas. Y hasta el personal de cocina había salido a escuchar. Jake miró a su alrededor frenéticamente, dándose cuenta de que no tenía aliados ni ruta de escape. «¿Quieres pruebas?», Elliot preguntó.
¿Me dejas tocarte algo? Le hizo un gesto con la cabeza a Nia, quien sacó su teléfono y reprodujo la grabación de la conversación de Jake con el director regional. La propia voz de Jake llenó el restaurante, alardeando de sus operaciones optimizadas y la eliminación de peso muerto. Mientras se reproducía la grabación, el rostro de Jake pasó por un espectro de emociones: negación, pánico, rabia y finalmente, derrota. Cuando su voz grabada terminó de describir sus innovadores enfoques de gestión, el silencio en el restaurante fue ensordecedor. «Esa grabación es ilegal», balbució finalmente Jake. «No puedes usar eso». «En realidad», dijo Elliot con calma, «en este estado, solo una de las partes necesita dar su consentimiento para grabar una conversación. Y Nia formaba parte del lugar de trabajo del que hablaban». Jake miró a su alrededor una vez más, solo viendo rostros llenos de disgusto, ira y decepción. Su imagen cuidadosamente construida de un liderazgo fuerte se había derrumbado por completo. «Jake Monroe», dijo Elliot formalmente, con la voz autoritaria de quien había construido una empresa desde cero. «Estás despedido. Efectivo inmediatamente. El personal de seguridad lo acompañará a la salida y el Departamento de Recursos Humanos se pondrá en contacto con usted para informarle sobre el robo y las violaciones laborales». La boca de Jake se abrió para protestar, pero no salieron palabras. La arrogancia, la intimidación, la cruel confianza, todo se había evaporado, dejando atrás solo a un hombre pequeño y expuesto que había sido atrapado en sus propias mentiras. «Maya», continuó Elliot, volviéndose hacia el camarero, ¿podrías llamar a seguridad para que escolten al señor Monroe fuera del local? Y Nia miró a la joven que había arriesgado todo para traerle la verdad. ¿Estaría dispuesto a ayudarme a abordar el personal y los clientes? Parece que tenemos que hacer cierta reconstrucción. Cuando llegó el personal de seguridad y se llevaron a Jake en un silencio humillante, el restaurante empezó a vibrar con nueva energía. Por primera vez en meses, el personal parecía esperanzado. Los clientes que presenciaron el enfrentamiento comenzaron a aplaudir, reconociendo que habían visto que se hacía justicia. Elliot estaba de pie en el centro de su restaurante, rodeado de empleados que veían a su verdadero líder por primera vez, y se dio cuenta de que a veces la mejor manera de avanzar era volver al principio, volver a los valores que habían construido Fork and Flam en primer lugar. 3 semanas después, Elliot se sentó en la cabina de la esquina que originalmente había solicitado ese fatídico día, bebiendo un café que sabía mejor que en meses. El sol de la mañana entraba a través de las ventanas que brillaban con la limpieza reciente, iluminando un restaurante que parecía vivo nuevamente. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana. La primera semana después de la partida de Jake había sido un caos, clientes enojados exigiendo explicaciones, ejecutivos corporativos luchando por comprender cómo un abuso tan sistemático había pasado desapercibido y miembros del personal luchando por adaptarse a la repentina ausencia de miedo en su lugar de trabajo. Pero Elliot se arremangó y regresó a sus raíces. Había pasado esos primeros días cruciales trabajando junto a sus empleados, aprendiendo sus nombres, sus historias y sus ideas para mejorar. El director regional, que había elogiado los resultados de Jake, había sido reasignado silenciosamente a una división diferente después de que una auditoría exhaustiva revelara el alcance del encubrimiento. La sala de descanso había sido el primer cambio visible. El espacio lúgubre y poco acogedor donde los empleados se habían reunido durante sus breves e interrumpidos descansos se había transformado por completo. Pintura fresca cubría las paredes, de un amarillo cálido que Nia había sugerido, y sillas cómodas reemplazaron las de plástico rotas. Un tablero de anuncios mostraba los logros del personal, las celebraciones de cumpleaños y los elogios genuinos de los clientes. Pero los verdaderos cambios fueron más profundos que la pintura y los muebles. El intercambio de propinas había recuperado su transparencia original con políticas claras y una contabilidad regular que Mayan ahora supervisaba como subgerente recientemente ascendido.
Los horarios de los empleados se publicaron con 2 semanas de anticipación con horas garantizadas para el personal a tiempo completo y tiempos de descanso adecuados que realmente se respetaron. El buzón de sugerencias, que había sido eliminado durante el mandato de Jaque por innecesario, había regresado cerca de la entrada, aportando ideas que ya habían mejorado tanto el servicio como la satisfacción de los empleados. Lo más importante es que la calidad de la comida había vuelto a los estándares fundadores de Fork and Flam. Elliot había trabajado directamente con el personal de cocina para restablecer los protocolos de preparación, los estándares de abastecimiento y las pautas de presentación. Las verduras congeladas que Jaque había insistido en comprar por motivos de rentabilidad habían sido sustituidas por productos frescos de proveedores locales. Los tamaños de las porciones habían vuelto a sus generosos estándares originales. Las quejas de los clientes habían disminuido drásticamente, reemplazadas por el tipo de críticas positivas que habían construido la reputación de Fork and Flam en primer lugar. La pareja de ancianos que había presenciado el trato que Jaque le dio a Elliot había regresado 2 veces, cada vez trayendo amigos y contando la historia de cómo habían visto el verdadero liderazgo en acción. Sara Martínez, la madre soltera cuyo horario había sido manipulado durante meses, había sido promovida a mesera senior con una semana garantizada de 40 horas y beneficios completos. A los 3 empleados que Jaque había despedido injustamente se les había ofrecido volver a sus puestos con el pago completo del salario atrasado y disculpas formales. 2 habían regresado. El tercero había tenido éxito en otro lugar, pero apreció el gesto. Maya había florecido en su nuevo rol, aportando 15 años de experiencia en restaurantes para aplicarlos en mejoras operativas. Sus ideas para optimizar el servicio manteniendo la calidad impresionaron incluso a Elliot, quien ya la estaba considerando para una capacitación en gestión. Pero fue la transformación de Nia lo que conmovió más profundamente a Elliot. Desde el momento en que lo persiguió hasta el estacionamiento, demostró el tipo de coraje e integridad que no se puede enseñar. Elliot le había ofrecido un ascenso inmediato a supervisora de turno, pero ella lo sorprendió al pedirle en cambio la oportunidad de desarrollar un programa integral de defensa de los empleados que pudiera implementarse en todas las sucursales de Fork and Flam. Lo que pasó aquí no fue algo único, le dijo durante su primer encuentro oficial. Probablemente haya otros Jaque Menrouz y otros restaurantes y otros empleados que tengan miedo de hablar. Si creamos canales adecuados para denunciar problemas y proteger a los denunciantes, podemos evitar que esto vuelva a suceder. Elliot quedó tan impresionado que le ofreció algo sin precedentes. Un rol de mentoría directa trabajando con él para desarrollar reformas de políticas para toda la empresa. Nia había aceptado, pero con una condición. Quería seguir trabajando turnos en el restaurante para mantenerse conectada con la realidad diaria de los empleados de primera línea. Ahora, al verla moverse eficientemente por el comedor durante la hora del almuerzo, Elliot se maravilló de lo mucho que había cambiado. Se comportó con la confianza de alguien que sabía que su voz importaba, que sus ideas tenían valor y que su valentía había sido recompensada. Otros empleados recurrieron a ella en busca de orientación, no por miedo sino por respeto. La nueva placa cerca de la entrada había sido idea de Nia, aunque se sintió avergonzada cuando Elliot insistió en darle crédito por la cita. La integridad es lo que haces cuando nadie te está mirando. Nueva Hampshire. Se había convertido en un tema de conversación para los clientes y una fuente de orgullo para los empleados, que finalmente sentían que estaban trabajando en un lugar que valoraba sus contribuciones. El teléfono de Elliot vibró con un mensaje de texto del director regional. Los índices de satisfacción del cliente en ese establecimiento habían alcanzado un máximo histórico y la rotación del personal había caído a casi 0. La empresa le estaba pidiendo que documentara la estrategia de recuperación para una posible implementación en otras ubicaciones con dificultades. Sonrió sabiendo que la verdadera estrategia no podía resumirse en un manual de políticas. Se trataba de recordar que las empresas las construían personas para personas y que las ganancias no significaban nada si se obtenían a costa de la dignidad humana básica. Nia se acercó a su mesa, cafetera en mano. Rellenar.
Ella preguntó con una sonrisa. Por favor, dijo Elliot levantando su taza. Inia, gracias por todo. Ella terminó su café y miró alrededor del bullicioso comedor. Personal trabajando con sonrisas genuinas, clientes disfrutando de sus comidas sin tensión y todo el espacio rebosando energía positiva. Gracias, respondió ella por recordar lo que se suponía que era este lugar. Mientras se alejaba para atender a otros clientes, Elliot levantó su taza en un brindis silencioso para recordar que, a veces, las batallas más importantes no se libraban en salas de juntas o sesiones de estrategia, sino en los momentos cotidianos en los que las personas decidían defender lo que era correcto. La llama en Four Cant Flam volvió a arder con fuerza, cuidada por personas que comprendían que el verdadero éxito no se medía solo en ganancias, sino en la dignidad y el respeto con que se trataba a cada persona. Y todo comenzó con una valiente camarera que se negó a dejar que la injusticia tuviera la última palabra.